Muy bien, 7:17 en la mañana, gracias por la sintonía. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas. Bueno, ya tuvimos una entrevista anteriormente aquí en el estudio, la ronda de entrevistas aquí en la cabina. Y está con nosotros Rosa Belén Mayorga. Ella se desempeñó como legisladora en el último periodo de la legislatura, que fue disuelta el pasado 17 de mayo, y encabeza la lista de candidatos a asambleístas de la provincia de Tungurahua, de mi provincia, por Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, Rosa Belén? Qué gusto, bienvenida. Qué gusto poder saludar con usted, Fabricio, Belkis. Gracias por el espacio y un saludo cordial a toda la gente que sigue ya a esta hora esta entrevista. Una de las cosas que analistas, líderes de opinión, etcétera, cuestionan es el hecho de que cómo es que aquellos legisladores que integraron la asamblea anterior, que fue una asamblea con unos números muy bajos, entre el 5 y 6% de calificación positiva, una asamblea marcada por la división, una asamblea marcada por legisladores que fueron destituidos, etcétera, y por algunos escándalos. ¿Cómo es que ahora pretenden volver a la Asamblea Nacional? Rosa Belén. Bueno, porque la generalización no necesariamente es una regla en la que todos estemos ahí, ¿no? A veces los malos comentarios, acciones, las cosas negativas que pueden pasar en una institución, además sumamente diversa, ¿no? En una función del Estado que además a veces es bastante, yo diría que incomprendida por el tipo de trabajo y por el tipo de competencias específicas que tenemos en la Asamblea Nacional, hace que absolutamente todos estemos metidos en el mismo saco, y no tiene necesariamente que ser así. Hay quienes quizás más silenciosamente veníamos haciendo un trabajo de acuerdo a la agenda legislativa, incluso de fiscalización que nos habíamos planteado, y es un trabajo que creemos tiene que continuar. Y además de aquello, se tiene también el respaldo, la confianza de la ciudadanía, que no se perdió, especialmente cuando conocen de tu trabajo, pero además como organización política también hemos tenido esa confianza, ese respaldo para que quienes ya estuvimos en la Asamblea Nacional podamos continuar con nuestro trabajo, con la tarea que veníamos realizando, independientemente incluso sí, de una imagen tal vez muy baja, de una aceptación muy baja que tiene la Asamblea, pero insisto, yo creo que también eso es discutible, ¿no? Hasta dónde por mérito de la Asamblea Nacional y hasta dónde también porque más se posicionan las cosas negativas que las positivas, y yo creo que eso es parte del análisis. Partiendo de esta premisa de que la generalización no es la regla y dejando de lado un poco el papel o la actuación que tuvieron las diferentes bancadas en esta asamblea, yo quiero preguntarle puntualmente a usted, Rosa Belén Mayorga, ¿qué aportes hizo desde la legislatura en esos 2 primeros años que usted estuvo actuando en el Parlamento? Empecé con una reforma a la ley de trasplantes de órganos, por ejemplo, justamente porque personas con algún tipo de trasplantes se acercaron para manifestar su preocupación alrededor de la posibilidad, por ejemplo, de tener una identificación que les permita tener una atención un poco más oportuna en distintos servicios ciudadanos, pero también a la hora de la atención en su salud, entendiendo además su condición. Cuando tú ves a una persona con algún tipo de trasplante, no necesariamente te das cuenta, porque no es algo visible. Entonces, ¿qué tal si pueden tener algún tipo de reconocimiento desde ese sentido? Y ahí está una reforma que un poco lo que propone es aquello. Pero también en el sentido del cuidado del ambiente propuse un proyecto de reforma al Código Orgánico del Ambiente para que el Ecuador, además como firmante de tratados como el Tratado de Tokio, pueda ser parte del mercado de bonos de carbono como una forma de compensación de cuidado ambiental y también como una alternativa que signifique ingresos para el país. Ya de manera colectiva, como entre varios compañeros y compañeras de la bancada de la Revolución Ciudadana, propusimos un nuevo proyecto de ley sobre recursos hídricos, entendiendo, ¿no es cierto?, el dictamen de la Corte Constitucional respecto de la ley que todavía estaba en vigencia, que según varias organizaciones, al no haber contado con consulta prelegislativa, era necesario tener una nueva ley de recursos hídricos que nuevamente rescatara una autoridad única del agua, que fortalezca a las juntas para que quizás cuenten incluso con recursos y puedan estar mucho más fortalecidas a la hora de la protección, el cuidado de los recursos hídricos, de las fuentes de agua también, reconociendo también un manejo mixto entre público y comunitario de todo lo que significa las fuentes de agua, entendiendo la importancia que tiene esto como un derecho humano y que nuevamente volvamos a tener una gestión y un cuidado mucho mayor de todo lo que significa recursos hídricos. Y
uno de los ejes principales, el eje mujeres. Fui parte del grupo parlamentario por los derechos de las mujeres, algunas compañeras de la bancada estuvimos siendo parte de aquello. Le propusimos a la Asamblea Nacional, le proponemos a este país que no dejemos de lado la lucha contra la violencia política hacia las mujeres, entendiendo que hay varias formas de violencia, unas más agresivas que otras, pero esta también tiene que ser una lucha conjunta porque el espacio político no puede seguir siendo un espacio no seguro para las mujeres, y ahí tenemos también una propuesta para poder tener más claridad a la hora de poder sancionar cosas que tienen que ver con violencia política de género. A la bancada de Revolución Ciudadana durante el periodo anterior permanentemente el presidente Lasso le señaló como parte de una conspiración reiterada para sacarlo del poder. Que ustedes a lo largo de todo ese tiempo, los 2 años que estuvieron en la Asamblea, permanentemente buscaron sacar al presidente de la República. Ya con cabeza fría, luego de que han pasado algunos meses de la disolución de la Asamblea, ¿cómo asume usted esas críticas? Bueno, francamente pasa el tiempo y más convencidos estamos que muchas veces lo que hizo el presidente de la República es excusarse o justificar sus propios errores y su propia inoperancia y su propia ineptitud. ¿El plan de ustedes no era permanentemente tratar de buscar una vía para que Guillermo Lasso deje el poder? Bueno, recordemos cómo empezó la legislatura, ¿no? Recordemos que al inicio incluso ya se había tratado de establecer un acuerdo inicial de gobernabilidad en donde en apariencia y de palabras para afuera la bancada de la Revolución Ciudadana también estaba considerada, también estaba tomada en cuenta. A la hora del té y al finalizar el día quedamos afuera completamente, no por nosotros, sino porque así lo quiso el presidente de la República, la bancada de gobierno, alguna fracción del mismo Pachacuti, incluso de la propia ID. Nos dejaron fuera completamente de esa mayoría inicial muy pasajera que tuvo la Asamblea Nacional, y entendiendo además que el acuerdo, el diálogo, la conversación y el entendimiento son necesarios incluso hasta para la aprobación de leyes, pues es necesario que tengamos un diálogo que fue roto desde el inicio por parte del propio gobierno y de su bancada. Luego de eso tuvo que haber una reorganización interna de la Asamblea Nacional simplemente porque la agenda legislativa, que incluso se quedó al inicio, no caminaba. ¿Y quién estaba presidiendo la Asamblea Nacional? Alguien que todo el tiempo estuvo del lado del presidente de la República. Y ni por eso tuvimos un trabajo mucho más acorde a la agenda y las prioridades que teníamos como Asamblea. Yo identifico al menos 3 espacios o 3 momentos en los cuales abiertamente RC pretendió de alguna manera impulsar acciones que signifiquen que el presidente deje el poder. La una septiembre, octubre, me parece, del 2021 con el tema Pandora Papers. La otra en junio del 2022, cuando intentaron, sin éxito, destituir al presidente, faltaron 12 votos para aquello. Y la tercera por la vía del juicio político. Estos 3 episodios que estoy señalando, de alguna manera, no configuran el hecho de que ustedes sí pretendieron que Guillermo Lasso deje el poder. Rosa Belén. Pandora Papers estaba dentro del control político, ¿no? Dentro del tema fiscalización, que además es una de las responsabilidades que la gente exige que cumplamos los asambleístas. Luego tuvimos una situación crítica en el país y nosotros no actuamos sin también estar en contacto con la gente, y hay mucha gente que estaba pidiendo que ya se aplique este mecanismo porque vivíamos una crisis y un grado de violencia innegable en el Ecuador, que iba escalando. y que además que iba escalando y que no sabíamos hasta dónde podía parar, y que además escaló gracias también, insisto, a los errores del presidente de la República por no haberse puesto a dialogar de antemano, de manera inmediata, sin dejar que el conflicto social tome mayor fuerza. Ya cuando las cosas se pusieron muchísimo más prendidas, recién quiso establecer diálogos con los distintos sectores, especialmente con aquellos que ya habían tomado alguna posición de reclamo y alguna postura de reclamo en este país. Y luego finalmente regresamos también al tema del control político, ¿no? Las cosas que se comenzaron a evidenciar, y no necesariamente porque empezaron en la propia Asamblea Nacional, sino porque el propio periodismo se encargó de sacar algunas cosas a la luz. Lo que hace la Asamblea Nacional es empezar un proceso de control político, y lo lamentable de todo esto, o no lamentable porque nosotros siempre habíamos sostenido, si es que es necesario que incluso se venga lo que conocemos como muerte cruzada, incluso siendo nosotros los primeros en dejar los cargos en la Asamblea Nacional, pero si eso le significa al país una salida, ¿no?, anticipada a un abandono
completo que sentimos por parte del gobierno nacional, si eso le significa al país tener la oportunidad de cambiar autoridades como la posibilidad de una salida a la crisis que tenemos, pues siempre estuvimos de acuerdo. Y esa ha sido nuestra postura hasta este momento que decimos, sí, se adelantó el tema de la muerte cruzada antes de la votación para el juicio político, a pesar de que el presidente en algún momento había dicho que no va a hacer eso porque no quiere quedar como un presidente que le huyó al control político, pero bueno, eso ya casi que es una raya más al tigre también, ¿no? En todo caso, el presidente se mantuvo en esa posición de que la Asamblea boicoteaba el trabajo del gobierno, decretó la muerte cruzada, no solamente ustedes como bancada, sino también otras bancadas, ex legisladores han rechazado esa posición o esa postura del presidente Lasso, y ahora nos encontramos en este momento con una asamblea disuelta a puertas de un proceso electoral. ¿Qué balance le deja a usted estos meses para el país sin asamblea tras esta disolución? Por eso decía hace un momento, más bien pasa el tiempo y estoy absolutamente convencida que fueron más bien excusas ante la falta de trabajo del gobierno nacional, de un trabajo enfocado en la gente. Porque ahora mismo vemos que no hay Asamblea Nacional, pero sin embargo los temas, por ejemplo, en seguridad, no mejoran. Seguimos teniendo un nivel de criminalidad altísimo, seguimos teniendo la ausencia por completo de obra pública, no tenemos atención a las vías, por ejemplo, del país. Las quejas de la gente respecto de sacar una cédula, un pasaporte, no han parado, es decir, seguimos teniendo problemas también en ese sentido. Las quejas y las preocupaciones de las personas a la hora de acudir a los centros de salud, a los hospitales de la Red Pública de Salud, Seguro Social, Ministerio de Salud Pública, tampoco han parado. Eso quiere decir que entonces el problema nunca fue la Asamblea Nacional. Porque además hay otra cosa. Nosotros legislamos y nosotros lo que hacíamos era revisar las propuestas de ley que venían del Ejecutivo, pero nunca el gobierno nacional tuvo que pedir ni permiso ni autorización a la Asamblea para poder invertir en la gente, para poder atender los hospitales, para poder atender las vías, la infraestructura educativa, para poder tener un cumplimiento tácito de los presupuestos de salud y educación que además permitan que de verdad hayan más cupos para los estudiantes a quienes les dijo libre ingreso a la universidad y volvemos a las largas filas, tramitadores y ventas de cupos. Por lo tanto, el problema no fue la Asamblea Ahora, Nacional. ustedes, le pregunto, son autocríticos en cuanto a los errores que se pudieron haber cometido, y le hago esta pregunta que la ato a una reflexión que me envió un oyente. Y le voy a leer tal cual lo que dice el oyente. ¿Por qué votar por los candidatos de Revolución Ciudadana que se abstuvieron tributariamente y permitieron que entre en vigencia la reforma tributaria del actual gobierno en noviembre del año 2021? Dice, ¿por qué votar por la Revolución Ciudadana si en el periodo legislativo anterior y disuelto se presentó un juicio político contra el ex procurador del Estado, Íñigo Salvador, y violando el procedimiento retiraron ese juicio político? ¿Por qué votar por los candidatos de RC si en la presidencia de la Comisión de la Niñez, me parece que era Pierina Correa la presidenta de esa comisión, no sacaron para debate y aprobación el Código de la Niñez? Y añade, ¿por qué votar por los candidatos de RC si solo censuraron a 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Aquí hay 4 reflexiones en una que terminan generando una crítica respecto del papel de ustedes. Sí, me gustaría un criterio sobre eso, Rosa Belén. ¿Quiénes somos los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional que formamos parte de todo un proyecto de país, no solamente un proyecto político? ¿Quiénes somos los únicos que pertenecemos a ese movimiento capaz de restablecerse inmediatamente a nivel nacional para poder rescatar un país que ya tuvimos? Un país que tuvo salud, un país que tuvo educación, un país que le dio al turismo muchísimo impulso, un país que priorizó la industria nacional, el Ecuador ama la vida, un país que realmente priorizó a los ciudadanos, que por ejemplo ha venido reconociendo también la valía que tenemos las mujeres. Yo siempre he dicho, no hay ni político, ni proyecto, ni tendencia en este país que nos haya dicho, este espacio es suyo, nos lo hemos ganado, pero sí es necesario mencionar también que de todas las tendencias políticas y los movimientos políticos que tiene el Ecuador, el que ha podido reconocer o ha sido capaz de reconocer la valía que tenemos las mujeres para encabezar listas, no de relleno, ahora mismo como binomio presidencial encabezado por una mujer como Luisa González, es el movimiento de la Revolución Ciudadana, con los errores y desaciertos que hayamos podido tener, que de hecho podemos tener,
pero sin embargo, el único proyecto político que le dio dignidad, que le dio esperanza, que le dio ganas y posibilidades de regresar a muchos ecuatorianos que emigraron en las peores condiciones y vieron nuevamente posibilidades de desarrollo en este país. Vivíamos seguros, trabajábamos seguros, podíamos ir a estudiar y nuestros Pero sobre esto que le acabo de jóvenes referir, no necesariamente estaban siendo violentados. de esto que le acabo de días. referir, no asume una autocrítica sobre La esta autocrítica reflexión. me parece que es absolutamente necesaria. Nosotros dimos las explicaciones del caso cada vez que sucedieron, por ejemplo, estas cosas que el oyente muy bien expone, pero insistimos, las cosas positivas que representan a la Revolución Ciudadana, el trabajo constante en territorio permanente de la Revolución Ciudadana, me parece que está por encima incluso de errores que se hayan podido cometer y está enlazado, conectado a una esperanza y añoranza además que tiene la gente y que lo sentimos ahora mismo en los recorridos que hacemos, creo yo, en todas las provincias, porque todos estamos haciendo ese trabajo en territorio. La añoranza de la gente es que vuelva así un gobierno como el que ya tuvo con la Revolución Ciudadana, porque son capaces ahora mismo de medir y comparar cómo estuvimos durante esos 10 años y cómo estamos ahora, a la deriva, sin liderazgo alguno. En las últimas horas ha trascendido una declaración de la candidata a la presidencia de la República por Revolución Ciudadana, Luisa González, quien ha retirado el respaldo a Jimena Morante, candidata asambleísta por Pastaza, por esta misma tienda política, y argumenta que Morante en su momento los tildó de corruptos y ladrones en años pasados. ¿Cuál es la postura en general de los candidatos, en su caso, respecto de este pronunciamiento? Bueno, empecemos por la postura que incluso ha tomado ya el buró político de nuestra organización, respaldando además las declaraciones que ha tenido nuestra compañera Luisa González, quien además ha venido demostrando que para ser parte de un movimiento político como este, de la construcción del país desde lo que nosotros defendemos como principios, ¿no es cierto?, como trabajo junto a la gente, evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos también de aquellos cuadros que en algún momento estuvieron completamente en contra y que pues ahora, tal vez en mejores tiempos y mejores momentos para la Revolución Ciudadana, están ahí, han podido filtrarse como candidatos. Pero ahí, ¿cómo son los controles internos como organización política? O sea, ¿no hacen un barrido de estos perfiles? Porque no es el primer caso que se conoce en este sentido. Y también ha habido casos en las elecciones seccionales, también hubo casos de candidatos que eran opositores antes y aparecieron bajo el paraguas de RC. Tal vez el más emblemático es el alcalde de Esmeraldas, que él aparece en un video ofreciéndole disculpas al expresidente Correa por su postura anterior. Creo que hay que citar eso. Y ese ejemplo se me estaba viniendo a la mente. Las estructuras provinciales, territoriales, justamente son para eso, ¿no? Yo creo que ya internamente, me imagino yo, habrá el llamado de hacer un trabajo mucho más riguroso a la hora de considerar estas candidaturas, porque no puede ser que porque ahora son momentos mucho más esperanzadores y positivos para la Revolución Ciudadana, entonces ahora sí me olvido de todo lo que acusé, dije, comenté en contra, no solamente del líder del movimiento político como Rafael Correa, sino a nivel de toda la organización, y ahí todos estamos involucrados. No puede ser que de un momento a otro las cosas cambien tanto. Hay que trabajar mucho, seguir trabajando mucho en convicción, en trabajo político, en de verdad estás aquí porque tienes, ¿no es cierto?, esta cercanía ideológica con lo que el movimiento político defiende o no, y si no, no tienes por qué estar acá. Y no tienes por qué ni acusarnos ni defendernos, simplemente busca el movimiento político donde ideológicamente te encuentres mucho más ubicado o ubicada. Pero dejemos de hacer una política de acuerdo a si me conviene o no me conviene insultar o alabar de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Me parece que eso es un llamado no solamente para la Revolución Ciudadana, sino para todos los movimientos que estamos haciendo política en este país, que tengamos una política más transparente, no cínica, ya lo he venido diciendo en algunos momentos, mucho más de convicción y de coherencia, porque eso nos exige a nosotros como candidatos, pero también a todos los que son simpatizantes, a de verdad ver por qué estamos en un movimiento político, en nuestro caso, la Revolución Ciudadana. Una cosa adicional, Rosa Belén Mayorga, y le hago esta pregunta porque usted es candidata a la Asamblea Nacional y es parte de la lista de asambleístas. El movimiento tiene una postura sobre esta suerte de controversia a partir de
la detención del hijo de Gustavo Petro y estos chats donde aparece el nombre de una candidata alterna en la lista nacional, me parece, de Revolución Ciudadana, que supuestamente tendría relación con el hijo de Gustavo Petro en ilícitos. ¿Tienen ustedes una posición sobre esto? ¿Lo han analizado a la interna? No es algo que hayamos estado analizando. Cuando recién comienzan a salir las noticias, que fue el fin de semana pasado, veo que hay una vinculación y que quieren como noticias de ciertos medios, además, que comienzan a mencionar que también hay un relacionamiento de alguien que forma parte de las candidaturas de nuestro movimiento con el tema que está sucediendo en Colombia. La verdad es que ni siquiera lo comprendía muy bien a qué se estaba refiriendo. Realmente no puedo mencionar yo algo al respecto porque no es algo que hayamos estado debatiendo, analizando al interior del candidatos no han analizado político, ni como buró. En este momento tenemos bastantes cosas que realizar en cada una de nuestras provincias. Hemos estado trabajando permanentemente en la campaña de nuestro binomio presidencial y yo me imagino que las personas indicadas se estarán encargando del tema, ¿no? No hemos tenido de manera general algo internamente respecto de esta situación. Rosa Belén, gracias por el tiempo, muy amable. A ustedes muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Un excelente día.